Apreciados hermanos, el Santo Dios me les bendiga. El tema principal que comenzamos a tratar el domingo pasado, basándonos en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 21, es: no dejes de caer el gozo en medio de la adversidad. Dijimos que lo trataríamos en tres situaciones. Ya vimos la primera, el gozo a pesar de el problema, de la adversidad, cuando redunda más bien para el progreso del Evangelio. Hoy trataremos la segunda situación. Pablo evidencia su gozo a pesar de los detractores del Evangelio. Las Escrituras mismas nos muestran cómo los profetas, Cristo y los apóstoles tuvieron gran oposición. Sin embargo, esta también ha sido la situación a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero la oposición más difícil para la Iglesia de Cristo típicamente ha provenido desde dentro o desde aquellos que profesan ser cristianos. La oposición no resulta tan angustiante como la decepción de recibir críticas y ataques de aquellos a quienes usted creía que lo apoyaban. Pero Pablo supera tal decepción y desaliento cuando se trata de lidiar con detractores, especialmente con otros predicadores durante su estancia en la prisión. Él muestra gozo a pesar de las aparentes dificultades, porque él sabe que el Evangelio está progresando. He usado la palabra detractores porque habla más específicamente de la persona que usan las acusaciones falsas o difamatorias. Es decir, que les gusta dañar la reputación ajena por la envidia. Un detractor es alguien que quiere debilitar o destrozar el carácter de otra persona. Había muchas personas atacando de este modo a Pablo. Y resulta difícil creer que un hombre como Pablo, que era tan piadoso, fiel y dedicado a la causa de Cristo, pudiera haberse enfrentado a detractores tan severos dentro de la iglesia. Si ellos hicieron esto con él, no debemos extrañarnos que hagan esto con nosotros. Sin embargo, esto no era una sorpresa para Pablo. En su conversión, a Pablo se le advirtió de las muchas cosas que tendría que sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Esto está en Hechos capítulo 9, versículo 16. Por eso cuando le llegó el momento de sufrir, nunca suspiró ni se quejó, sino que se gozó en sus tribulaciones y se sentía más orgulloso de sus heridas en batalla que un soldado de sus medallas y condecoraciones. Gálatas 6, 17 nos enseña también acerca de esto. ¿Qué clase de guerrero era este hombre?
El mundo nunca ha visto algo igual así después de Cristo. Pablo en verdad constituía un ejemplo digno del discipulado cristiano en todas sus facetas. Sin embargo, la carrera de Pablo como apóstol y pionero de la fundación de iglesias no siempre estuvo marcada por un progreso fácil. Más que cualquiera de los otros apóstoles, él sabía el significado del sufrimiento y de la adversidad. Por eso no dejaba de caer su gozo en Cristo. Deseo compartirles para hoy dos motivaciones opuestas que Pablo enseña en estos versículos de quienes predican a Cristo. Y como tercer lugar, sin importar las motivaciones, lo único que le importa a Pablo es que Cristo sea proclamado. En primer lugar, predica a Cristo por motivos indignos. Es decir, que hay un grupo de predicadores que predican o exclaman a Cristo por motivos indignos. Pablo dice en el versículo 15 y versículo 16 de Filipenses capítulo 1, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Cuando Pablo habla aquí de los que predican a Cristo por envidia y contienda, por ambición personal, no con sinceridad, pensando causar tribulación a sus prisiones, no se refiere en ningún modo a quienes fueron alentados por sus cadenas. Los creyentes de la gran metrópoli, quienes sacudiendo sus primeros temores, proclaman al fin el mensaje de Cristo animosamente, sino que Cristo es predicado o anunciado por otros hermanos que predican a Cristo no con buenas intenciones. El pensamiento que embarga toda su mente es que esta predicación de Cristo no siempre se hace con buenas intenciones. Sin embargo, de todos aquellos que habla Pablo, están proclamando a Cristo. Los considera sus embajadores y proclaman con autoridad y públicamente a Cristo como el único nombre dado a los hombres por lo cual pueden ser salvos. Hasta donde se puede entender el texto, ninguno de estos predicadores enseña una falsa doctrina. Ninguno de ellos, por ejemplo, concede una importancia indebida a la observancia de la ley como medio de salvación. Ninguno de los que se mencionan en estos versículos del 15 al 18 predican otro evangelio o otro Jesús. Ninguno de ellos es un lobo o un perro o mal obrero. Estos no hacen parte de los falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero tristemente tenemos que decir que de estos otros que habla el apóstol, a pesar de que todos proclaman el verdadero evangelio, no todos lo hacen por un motivo digno.
Y esa es la cuestión de nuestro texto. Este primer grupo son aquellos que anuncian a Cristo por envidia y contienda, contención y con falta de sinceridad. Pero son hermanos en Cristo. Así hay predicadores en nuestro tiempo. Predican la cruz de Cristo, pero lo hacen por motivaciones incorrectas. Esto es por envidia y contienda, añadiendo a aflicción a sus consiervos que lo hacen exclusivamente con la buena intención o disposición de extender el Evangelio de Cristo. Aunque la carta fue escrita para los filipenses, fue escrita por Pablo desde Roma. Y en Roma había una iglesia mucho antes que Pablo llegase allí. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, es lógico pensar que ciertos predicadores habían adquirido cierta fama entre los hermanos. Es fácil imaginar que con la llegada de Pablo y especialmente con la divulgación de su fama por toda la ciudad, estos conocidos predicadores comenzaron a perder algo de su reconocido prestigio. No pasó mucho tiempo sin que sus nombres se fueran empalideciendo y que en consecuencia se despertase en ellos la envidia hacia Pablo. Su predicación de Cristo no era pues por motivos puros y nobles. Pero estos hombres eran predicadores compañeros de Pablo, que proclamaban el mismo evangelio que Pablo. Las diferencias doctrinales no eran la causa de su oposición al apóstol, sino las diferencias personales. Expresado con mayor claridad, estaban celosos de los dones y bendiciones que Pablo había recibido de Cristo, además de los muchos conversos que Cristo le había concedido y las iglesias que había fundado. En su carta, Pablo hace referencia a esos detractores no para ganar compasión por sí mismo, sino para informarles a los filipenses sobre este momento crucial de su ministerio. Él no estaba tomando represalia contra sus críticos. Esto no correspondería a su respuesta estándar ante las dificultades. Un aspecto de esa respuesta era aceptar la oposición pacientemente y con gozo, y de convertirla de negativa a positiva. Pablo, sin lugar a dudas, adquirió paciencia. De su experiencia al lidiar con las decepciones desagradables e ilusiones de personas a quienes él creía que lo apoyaban. Tener que lidiar con este grupo de detractores solo constituía una prueba más de una larga lista. La envidia, la contienda, la contención y la falta de sinceridad tenían como fin añadir aflicción a sus prisiones. La palabra aflicción en griego es thlipsis, que significa fricción. Los enemigos de Pablo trataban de infligir molestias externas en él mientras se encontraba en prisión. Su objetivo malicioso era desacreditarlo ante los ojos de sus seguidores para que perdiera toda la credibilidad. Y este
es un fenómeno que se ha dado en todas las épocas de la Iglesia. Especialmente en nuestro tiempo, no todos predican a Cristo con la misma pureza de intención. Estos predicadores se aprovechan de la situación de Pablo para tratar de brillar ellos mismos con el intento de mostrar que Pablo no era el único predicador dotado de las mejores cualidades para ese ministerio. Muchos individuos de este tipo han aparecido en la iglesia, llenos de envidia porque Dios ha dotado a otros con mayores dones y puestos con mayor influencia. Sienten como una estocada en su interior al ver reducirse su autoridad y el número de sus seguidores. Y por lo tanto critican, encuentran fallas y levantan polémicas. En nuestro tiempo, uno de los hombres más criticados por los de afuera y por los de adentro, pero que ha aportado más para el cristianismo que cualquier otro hombre y que es una carta viva del Evangelio, es John MacArthur. Además, tristemente, estos estaban motivados por lo que Pablo llama eriteia y predicaban por sus propios fines partidistas. Eriteia es una palabra interesante. En su origen no significa más que trabajar por el sueldo. Pero si uno trabaja solamente por el sueldo, no tiene la motivación más elevada. Pues la motivación más elevada sobre todas las cosas es el amor, que es el carácter del predicador sincero, el que lo hace de buena voluntad, de los cuales habían otros que sí lo hacían con amor y de buena voluntad, mencionados en el versículo 15 y versículo 17. Pero de los que habla Pablo primero, de ahí que llegara a significar el espíritu mercenario y ambicioso que no hace nada más que para engrandecerse a sí mismo. E incluso es una palabra que se llegó a aplicar a la política. Es decir, que estos predican a Cristo para ganar votos, en este caso religiosos. Así que habían algunos que predicaban a Cristo aprovechándose de que Pablo estaba en la cárcel, porque esa situación parecía ofrecerles una oportunidad enviada del cielo para aumentar su propio prestigio e influencia y disminuir los de él, los de Pablo. Pero Pablo, ante esta adversidad, no dejó de caer su gozo, a pesar que procuraban friccionarle sus mismos hermanos. ¿Y tú de qué parte estás? ¿Eres un detractor o un Pablo? De todas maneras, así como Pablo ejercitó la paciencia hacia ellos, nosotros también, dentro del marco de la fe bíblica, debemos tolerar a quienes son detractores, ya que a fin de cabo esto contribuye al avance del Evangelio. El segundo grupo predica a Cristo de buena voluntad y con amor. Pablo dice en la parte final del versículo 15, pero otros de buena voluntad. Aquí la palabra de buena voluntad se usa en el sentido de una buena voluntad humana. Mientras que en esta misma carta, capítulo 2, versículo 13, se emplea significando el beneplácito divino.
Es buena esta aclaración para hacer evidente que la esencia de esta buena intención o buena voluntad era el amor por Pablo y por el evangelio que éste proclamaba. Porque las palabras que siguen a continuación del versículo 17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Por lo tanto, los que anuncian a Cristo movidos por la envidia y la rivalidad, les digo para vergüenza, aunque son de los nuestros, no merecen que se les llame predicadores de Cristo. Pero en cambio, otros predicadores más sencillos merecen este nombre: embajadores y heraldos de Cristo. Porque sin envidia y sin rivalidades ellos anuncian a Cristo de buena voluntad y por amor. Estos hermanos del segundo grupo tenían un amor por Cristo y por consiguiente también por su evangelio y por el hombre que ellos sabían que había sido destinado y comisionado para la defensa del evangelio. Pero los del primer grupo predican a Cristo por ambición personal. Como el siervo asalariado desprecia muchas veces el idealismo del trabajo, así también estos predicadores envidiosos son movidos únicamente por motivos egoístas. Buscan el honor y la fama, o cuanto menos han permitido que este motivo controle los más nobles incentivos. Pero la diferencia con el segundo grupo es que su motivación era sincera. Además, sus motivaciones eran porque sabían que Pablo estaba puesto para defensa del evangelio. Por lo tanto, no todos predican siendo llevados por la ambición personal y de la envidia. Habían también quienes predican el evangelio de buena voluntad y con rectitud de intención y de un buen grado, por amor a Cristo y por amor también al apóstol, sintiéndose santamente orgullosos de ser sus colaboradores en la misma viña del Señor. Estos se percataban de que el apóstol estaba puesto por Dios para apología, es decir, defensa del evangelio de Cristo. Para ellos era notorio que las cadenas de Pablo son por causa de Cristo. Y por medio de estas cadenas y del testimonio de quien las sufre, muchos han sido convertidos y muchos de los hermanos han sido alentados en el Señor. Por lo tanto, el amor, que en este contexto se entiende como amor a Pablo, al ver su apóstol en cadenas, sus amigos se ven llamados a tomar el relevo en cuanto a la evangelización. Y la figura que se usa es de un camarada herido en combate, un camarada herido en combate, por decirlo así, a quien Dios había designado para defensa del evangelio en medio de los niveles más altos del imperio. Hemos de añadir que el amor de Cristo es necesario para llegar a ver las circunstancias del otro a través de un prisma, es decir, las dos caras de una misma moneda, como la que tenemos aquí, en esta escena. La primera cara
es que desde el punto de vista de Roma, Pablo está acusado por un caso de religión lícita. Y en la segunda cara, desde el punto de vista de Pablo, a quien se está llevando a juicio es el propio Evangelio. Y su encarcelamiento es un designio divino para defender el Evangelio. Desde una posición muy estratégica. Y es ahí donde el otro grupo está equivocado. Su proclamación de Cristo está basada en la ambición egoísta. Porque se han enzarzado en una batalla contra Pablo para ver quién logra el objetivo primero. Están por lo tanto predicando a Cristo, pero con motivos o motivaciones impuras. Están equivocados porque están causando mayor presión y dolor y peso a las cadenas del apóstol. Pero el otro grupo sabe que el encarcelamiento y la aflicción de Pablo es que en su mente está el Evangelio, para cuya defensa ha sido nombrado. Por eso, en verdadero compañerismo con Pablo, predican con sinceridad y buscan solo la gloria de Cristo. Pero el gozo de Pablo no solo aumenta, no solo crece, por los que predican con buena voluntad y amor sincero, sino que también el otro grupo, en cierto sentido, a pesar de ser un aguijón para el ministerio de Pablo, ¿sí?, no logran angustiarle, no logran llenar su corazón de tristeza. El apóstol reconoce que incluso su impureza, sus malas intenciones sirven al progreso del Evangelio. Pero como iglesia pregúntese, ¿con qué motivación predican nuestros pastores a pesar que son predicadores del Evangelio? ¿Lo hacen por envidia o rivalidades? ¿O nos predican más bien con la motivación de una buena voluntad y amor? Para un juicio justo, debes tener en cuenta que el primer grupo predica para una ambición egoísta y el segundo grupo para el progreso del Evangelio. Pero en ambos casos, gózate y glorifica a Cristo. Porque en tercer lugar, sin importar las motivaciones, lo único que le importa a Pablo es que Cristo sea proclamado. Noten este argumento del apóstol en el versículo 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. La reacción de Pablo en cuanto a esto es digna de admiración. Los que predicaban a Cristo por motivos no dignos se equivocaban de casa. Como solemos decir, tocaron a la puerta equivocada. Comprendían mal al hombre que intentaban frisionar. Pensaban que se iba a igualar a ellos como partidista. Pero la sabiduría de Pablo es excelsa. La reacción de Pablo muestra la grandeza de su corazón. Comprendamos aquí tres cosas. Primero, a Pablo le interesa únicamente que Cristo sea predicado. Y por lo que él insinúa, se ve que los que predicaban por envidia, predicaban no obstante de forma correcta el Evangelio.
Al apóstol le tiene sin cuidado las intenciones en comparación con el resultado. Segundo, el gozo de Pablo se centra en la causa y el resultado, no en el agente transmisor. La causa era Cristo y el resultado era la expansión del evangelio. El agente era unos por envidia y otros por buena voluntad y amor. Y tercero, los que predicaban el evangelio por envidia y ambición, pensando en aumentar la aflicción de Pablo, lo que estaban era aumentando su regocijo en Cristo. Como dice Matthew Henry, de donde el áspid saca veneno, la abeja saca miel. La negación de Pablo provoca una cariñosa admiración. La abnegación de Pablo provoca una cariñosa admiración. Alma sensible como él era, no siente piedad de sí mismo, porque ciertos predicadores envidiosos tratan de ganar el aplauso a expensas de él. Lo que realmente le importa no es lo que ellos le hacen a él, sino lo que hacen por el evangelio. Pero es posible que individuos tan egoístas pudieran prestar algún servicio al evangelio. Sí, porque los que los escuchaban no sabían lo que Pablo sabía. Los oyentes oían solamente la buena predicación, pero no veían la causa reprobable que la motivaba. Lo que importaba era que de todas maneras, sea por hipócritas como aquellos que sabían encubrir sus intereses egoístas, o sinceramente como aquellos cuya única aspiración era la gloria del Señor y la proclamación del Salvador. Y en esto dice Pablo, me gozo, parece que el gozo del apóstol es tan grande que desplaza cualquier otra consideración. Sí, me gozaré. Pues lo repite 2 veces en el texto, para que no les quede duda a sus lectores. Aquí encontramos una bella lección. Pablo no sabía lo que eran los celos ni el rencor. Mientras se predicara a Cristo, no le importaba quién recibiera los honores o el prestigio. No le importaba lo más mínimo lo que otros predicadores dijeran de él, ni lo enemistados que estuvieran con él, o lo mucho que le despreciaran o que trataran de sacarle en ventaja. Lo único que le importaba era que se predicara a Cristo. Desgraciadamente, muchas veces nos damos por ofendidos cuando alguien se alza con una posición que se nos cierra a nosotros. Es frecuente que miremos al otro como un enemigo porque ha hecho alguna crítica de nosotros o de nuestros métodos. Es corriente creer que otros no pueden hacer nada bien porque no lo hacen a nuestra manera. Demasiado a menudo los teólogos no quieren saber nada de los evangelistas y los evangelistas critican la actitud de los teólogos, porque ambos tienen un método distinto de comunicar el evangelio. Pablo es nuestro gran ejemplo. Ponía la cuestión por encima de los personalismos y todo lo que le importaba era que se predicara a Cristo.
Su respuesta a todo esto era gozo por el progreso del Evangelio. Seguramente Pablo y nosotros desearíamos que todos predicaran a Cristo con buena voluntad y amor. Sinceramente, pero si no, gocémonos, aun en aquellos que predican a Cristo por motivaciones incorrectas. Pues lo que importa en la predicación es la supremacía de Cristo. Pablo reconoce que de todos modos están predicando a Cristo, pero no esconde lo que hacen por celos y partidismo. Aunque eso le disgusta, se alegra de que el Evangelio esté siendo predicado. Por eso, contra esos hermanos, Pablo podría fácilmente usar una postura moderna, de forma tolerante, porque podríamos decir que estamos ante la diferencia entre el evangelismo genuino y el robo de ovejas. En Gálatas 2, versículos 6 al 10, vemos que Pablo reconoce y acepta las diferencias de opinión dentro del amplio círculo de la verdadera fe cristiana. Pablo comenzó explicando en el versículo 12 que el resultado de su encarcelamiento ha sido el progreso del Evangelio. Eso y solamente eso es la causa de su alegría. Cristo es proclamado, sí, y en esto me regocijo. No se goza por el mero hecho de estar encarcelado. Eso es algo que siempre se ha de lamentar. Esto está muy lejos de la perspectiva teológica de Pablo. No, el dolor es real. Y sin duda algunos están predicando a Cristo por motivaciones erróneas. Pero el gozo de Pablo descansa en la perspectiva eterna que tiene. Está encadenado en Roma en unas circunstancias que él no ha elegido. Pero aún así, esas circunstancias no son motivo de quejas, sino de gozo, porque Dios en su propia sabiduría está llevando a cabo sus propósitos. Pero para llegar a esta expresión de gozo, sin duda pone el valor de la predicación del Evangelio que sus amigos habían recuperado en estas circunstancias. Pero Pablo quiere que los filipenses oigan que la predicación que pretendía angustiarle también está siendo un motivo de gozo. Pero, ¿por qué? Porque ya sea en fingimiento o en verdad, Cristo es proclamado. Una vez más, Pablo hace hincapié en la evangelización, en que Cristo es las buenas nuevas de Dios para todo el mundo. Y es el deber de todos nosotros proclamarlo a todas las personas. Para Pablo, saber que hay gente escuchando las buenas nuevas sobre Cristo es una buena noticia. Pero y por eso es que concluye que es su gozo, que es su regocijo. Pablo alentó a los filipenses en ese tiempo y ahora a nosotros. Y ahora a nosotros a regocijarnos con Él. Él se regocija aun cuando sus circunstancias presentes son una forma de libación,
un sacrificio que ofrece a Dios por el bien de los pecadores. Aquí se anticipa a la exhortación ofreciéndose a sí mismo como modelo, para que así como los filipenses, nosotros sigamos su ejemplo. Como aplicación, mi estimado oyente, esto no es una información anecdótica o un simple relato donde Pablo está intentando poner buena cara al mal tiempo. Si usted lo ha entendido así, ha perdido su tiempo. Pablo escribió sobre sus cadenas en primer lugar porque su teología es correcta. Ha aprendido por la gracia de Dios a ver todo desde la perspectiva divina. ¿Ve usted también así sus sufrimientos? Si usted no ha creído que Cristo le llamó para hacerle participante de sus padecimientos, temo que usted aún no es cristiano. No estamos hablando de caprichos, sino de convicciones profundas. Dios había llevado a cabo sus intenciones divinas mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Y por su Espíritu está llevándola a cabo en el mundo mediante la iglesia, donde estamos incluidos usted y yo. No es que Pablo esté demasiado centrado en los cielos y muy lejos de la realidad, o que vea las cosas a través de un prisma de color de rosa. Más bien lo ve todo a la luz de una perspectiva más amplia, un panorama más amplio. Y en esa amplia perspectiva o panorama en la que destaca la escena del Calvario, no hay nada que no encaje. Tus sufrimientos y mis sufrimientos están bajo la sombra del propósito de la cruz. Esta es la teología que domina en toda la carta a los filipenses. En segundo lugar, y en relación a lo anterior, Pablo es un hombre con una sola pasión, Cristo y el Evangelio. ¿Incluyes tus sufrimientos como parte de Cristo y el avance del Evangelio? Todo debe verse y hacerse a la luz de la persona y obra de Cristo. Para Pablo, tanto el vivir como el morir están relacionados con Cristo y su obra. Dice Filipenses 1:21. Su pasión en la de una persona con una visión clara. Es decir, que su pasión es la de una persona con una visión clara y con resolución, de una persona que ha sido aprendida o agarrada por Cristo Jesús, como dijo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, agarrar aquello para lo cual fui también asido, agarrado por Cristo Jesús. Y en tercer lugar, la pasión por Cristo le lleva a un entendimiento de un discipulado, en el cual el discípulo toma la cruz para seguir a su Señor. También este es el privilegio al cual Dios nos ha llamado. El discipulado significa participar en los padecimientos de Cristo. Capítulo 3, verso 10 de Filipenses. A fin de conocerle
y el poder de su resurrección. Y noten, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Estar listo para ser derramado como libación sobre el servicio de los demás. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Su encarcelamiento pertenece a aquellas pruebas para las cuales hemos sido destinados. Capítulo 1, verso 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por lo cual, cuando nos lleguen los padecimientos por causa de Cristo, no debemos sorprendernos o extrañarnos. Antes bien, gozarnos por el gran privilegio que Dios nos ha dado. Mis amados, estas tres realidades teológicas explican la amplitud del corazón de Pablo. Y no solo para los filipenses de su tiempo, pues me aventuraría a decir también para nosotros. Debemos tomar en serio la amonestación que finalmente hace Pablo explícitamente en el capítulo 4, versículo 9 de esta misma carta. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, para que Dios llene nuestros corazones de paz en cualquier adversidad, debemos poner en práctica tanto lo visto y oído en la persona de Pablo, pues en él está la imagen más exacta de Cristo. Tanto que él contaba con la confianza inspirada por el Espíritu Santo para exhortar a los corintios en su primera carta, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pues en nuestro caso, lo que hemos aprendido y recibido mediante su enseñanza en el día de hoy, sabiendo que la lección a partir del ejemplo de Pablo queda muy clara, no tenemos que permitir que ningún tratamiento injusto o falso nos robe nuestro gozo en Cristo. Menos aún cuando nuestras fricciones que nos hacen los detractores contribuyen a la causa de Cristo en la propagación del reino de Dios. Padre Celestial, gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo por hacernos participantes de los padecimientos de tu Hijo Jesús, con el fin glorioso de que nuestros sufrimientos contribuyan para la extensión del reino de tu Hijo Jesús. Padre, enséñanos a ver nuestros sufrimientos desde una perspectiva divina, en un panorama celestial, sabiendo muy bien de que tú nos has escogido y nos has dado el privilegio de participar de los padecimientos de Cristo, con el fin glorioso de también llevar muchas almas a la gloria tuya. Gracias, Padre amado, y permítenos bajo este entendimiento gozarnos plenamente ante tu presencia, ante
tu gloria. En Cristo Jesús, te amo, te alabo. Amén.